Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Mi tema a compartir hoy con ustedes es una verdadera vida de adoración. Y este pasaje nos sirve como de base para introducirnos a un texto que se encuentra en el Antiguo Testamento. Dice Pablo que ruega a los hermanos que han bebido la misericordia de Dios que se presenten a Dios. Pero Pablo usa un lenguaje muy interesante. Dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. O sea que Pablo nos está pidiendo a nosotros que nos presentemos como un sacrificio. Las Escrituras nos hablan mucho de sacrificios, pero a veces nosotros perdemos de vista la importancia de un asunto porque desconocemos el contexto histórico y aún de la cultura del pueblo de Dios, la cultura bíblica. ¿Qué es esto? Cuando Pablo usa unos términos en el Nuevo Testamento, Pablo era un judío de judíos. Pablo había practicado la religión judía y la religión judía tenía ciertos términos que eran parte de su culto. Entonces para ellos era muy común usar las palabras sacerdote, templo, ofrendas, sacrificios, pero cuando ellos la usaban, el templo era un lugar, el sacerdote era una clase de hombres, hijos de Leví, los sacrificios que ellos usaban eran animales. Entonces había todo un contexto en la mente de Pablo, y Pablo, al hablarnos ciertos aspectos de la vida cristiana, si bien ya no estamos en ese antiguo pacto, Pablo usa ese antiguo pacto y el lenguaje que se encuentra allí para enseñarnos realidades espirituales del nuevo pacto. Y el autor de la epístola de los Hebreos dice que eso que escribió Moisés, que dejó en los libros del Pentateuco, es una sombra y una figura de lo que son las cosas celestiales. O sea que si bien esos libros fueron libros históricos, la Escritura nos dice que nosotros podemos ir allí y aprender ciertas realidades espirituales. Entonces, como Pablo usa la figura de los sacrificios para hablarnos de la manera como el cristiano debe consagrarse y ofrecerle un culto a Dios, vamos a abrir el libro de Levítico, a ver uno de esos sacrificios y a ver cómo con la figura y la sombra podemos entender algunas cosas de nuestra vida cristiana. Amén. Entonces, vamos a abrir el libro de Levítico. Aclaro que lo que vamos a leer es tipología, es una sombra, es una enseñanza tipológica. Tipológica quiere decir que Dios usa algo, una figura, un hecho histórico, como un presagio para algo que va a suceder. Vamos a leer cómo ellos sacrificaban los animales, y esos sacrificios son figura de la manera como ahora el creyente se debe acercar a Dios, como un sacrificio, ¿sí? El libro de Levítico capítulo 1 en adelante comienza a describir varios tipos de sacrificios: el holocausto, sacrificio de expiación, sacrificio de los panes ácimos. Hay varios que tienen mucha enseñanza, pero nosotros nos vamos a enfocar en el primero, que es el sacrificio del holocausto. Llamado holocausto porque era la ofrenda totalmente quemada. Se cogía el animal, se despellejaba el animal, se separaba por partes el animal, el sacerdote prendía el altar y ponía y consumía en el altar todo el animal. Y eso que subía era olor grato a Jehová. Y se llamaba holocausto, que significa totalmente quemado, porque a diferencia de las otras ofrendas, esta se consumía toda en el altar de Dios. Habían ofrendas donde se sacrificaba el animal, pero una parte del animal se quemaba, otra se sacaba afuera. Habían ofrendas donde se cogía la sangre y se usaba solo en el altar. Había ofrendas donde se usaba la sangre y se aplicaba al sacerdote. Todo eso es tipología. Las personas que de pronto quieran entrar en esos detalles, hay un libro muy bueno, una colección de libros muy buenos
escritos por un autor del siglo XIX llamado Charles Mackintosh. Él tiene un estudio de Pentateuco y el libro de Levítico es muy bueno en relación a estos temas. Pero nosotros nos vamos a ubicar en el sacrificio del holocausto, especialmente en el verso 5 en adelante. Dice: entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y aquí comienzan los detalles que nosotros vamos a resaltar. Después de que el animal era muerto, degollado, su sangre caía, se cogía el animal. ¿Y qué se hacía con el animal? Y desollará el holocausto. Entonces se le quita la parte externa, la piel. Después de que se le quita la piel, ¿qué se hace? Dice, y lo dividirá en sus piezas. Más adelante nos describe las piezas. Entonces, el animal se tomaba, se despellejaba y el sacerdote tenía la obligación de dividirlo. Una vez lo dividía, los hijos de Aarón, del sacerdote Aarón, pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Y mire lo que se hacía con las partes del animal. Dice, luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas. Y ahí usted comienza a resaltar porque eso es lo que vamos a tratar. La cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el altar, sobre el fuego que habrá encima del altar. Y luego lavará con agua los intestinos y las piernas. Y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Bueno, hermano, pero ¿y eso cómo se come? Porque ustedes estarán diciendo eso de qué trata ahora con la vida cristiana. Entonces, hay 4 partes que se nos describen del sacrificio. Si usted prestó atención, está la cabeza del animal, la grosura de los intestinos lavados y las piernas. Pero en realidad son 3 partes: la cabeza, los intestinos con la grosura y las piernas. Todo eso se ponía en el altar y se quemaba, dice la palabra, como algo grato al Señor. Ahora Pablo nos dice en Romanos que nosotros necesitamos, por la misericordia, por lo que hemos disfrutado de la vida de Cristo, ofrecernos a Dios como un sacrificio. Y cuando miramos los pasajes que hablan del sacrificio, tienen mucha enseñanza para nosotros. Entonces, ahora ya en el Nuevo Testamento vamos a comenzar a examinar cada uno de estos asuntos y la enseñanza que tiene para nosotros. Hebreos 4, verso 12. Si usted quiere, podemos ir comenzando por ahí. Ahora nosotros, como Israel tenía un sumo sacerdote y una compañía de sacerdotes, ahora nosotros también tenemos un sumo sacerdote, Cristo Jesús. Y ese sumo sacerdote hace ciertas cosas en la vida de sus hijos, cosas que son muy importantes. Así como el sacerdote antiguamente cogía la ofrenda y hacía algo con ella, Dios con su Hijo, por medio de su Hijo, tiene un trabajo en nuestra vida. El sacerdote antiguamente tenía unos garfios, tenía unas espadas y unos cuchillos para hacer todo lo que él tenía que hacer en el tabernáculo. Asimismo ahora Cristo también tiene una gran espada, un gran cuchillo eficaz para hacer el trabajo, ya no en el sacrificio del animal, sino para hacer un trabajo en nuestra vida. Y vamos a darnos cuenta que ese trabajo de Dios en nuestra vida es sumamente importante. Y el instrumento que usa Jesús, nuestro sacerdote, es su palabra. Como lo dice ahí, dice, porque la palabra de Dios, Hebreos 4:12, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos.
¿Y qué hace esa espada? Así como el sacerdote trabajaba en el interior del animal, así la espada de Dios no solo tiene la intención de cambiar ciertas conductas externas. Dios no solo tiene la intención de que usted se reúne en un lugar, cante, sino que la obra del Señor es profunda e interior. Y esa obra del Señor en nosotros, pues claro que produce fruto exteriormente. Pero nos muestra ahora la palabra que para Dios producir cosas en nosotros, Él tiene que atravesar. Como el animal que es despellejado. Haciendo diferencia entre ¿qué? Lo externo y lo interno. Porque muchas veces cuando nosotros pensamos en verdadera adoración o sacrificio a Dios, pensamos en cosas externas. Y es necesario hacer muchas cosas externas. Pero esas cosas externas, si no están acompañadas por una realidad interior, no son válidas. Por ejemplo, usted puede cantar con la voz más celestial. Y Jesús decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Exterior, voz. Interior, corazón. Entonces, hay cosas que le preocupan a Dios más que lo que hacemos externamente. Nuestro interior. Entonces, la verdadera adoración comienza en lo profundo de nuestro ser. Que es profundo, pero cuando viene la espada de Dios, es expuesto. A tal punto que yo cuando comience a usar la palabra de Dios para hablar, usted va a sentir que mucho de lo que hay en su corazón va a ser expuesto. Y es necesario que sea expuesto para que podamos ser verdaderos sacrificios vivos, agradables a Dios. Y penetra hasta partir. ¿Se acuerda la palabra de que no solo tenía que desollar, sino que tenía que partir, dividir el animal en partes? Entonces la palabra de Dios nos muestra que aunque somos seres integrales, por dentro tenemos varias partes. En el primer culto de la mañana hablábamos de esa diferencia entre el espíritu, el alma. Y ahora Pablo, el autor a Hebreos, nos dice ¿qué es lo que va a separar? El alma y el espíritu. O sea, hermano, que todo lo que hay dentro de mí es lo mismo. No, no es lo mismo. Hay partes en su interior, como el alma, que es el asiento de su voluntad, sus deseos, sus pensamientos. Hay partes más profundas, que es el espíritu del hombre, donde Dios viene a morar por su espíritu. Por eso usted a veces escucha muy, muy adentro, lo más adentro de usted, una voz que le dice, eso no está bien. ¿Saben cuál es la voz? La voz del espíritu usando la conciencia. Pero encuentra usted otra voz, que es su alma. Y su alma dice, yo quiero eso. Pero Dios más adentro le dice, no hagas eso. Entonces encuentra que en lo profundo de su interior hay dos realidades que necesitan estar, ¿qué? Separadas. Porque hay gente que piensa que todo lo que siente y piensa es Dios. Y a veces no. A veces es su alma. Como hay gente que a veces Dios le habla muy a su interior y no sabe si es Dios o no es Dios. Y tal vez es Dios. Entonces la palabra de Dios separa, pero no separa generalmente lo externo. Ya viene a hacer un trabajo interior en nosotros. Un trabajo precioso, necesario. Y dice, y usa la figura de los animales. Mira, eso es un lenguaje muy de Levítico. Las coyunturas y los tuétanos. ¿Y qué es esa separación? Dividir, dice, y discierne, ¿qué? Los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí nos habló de dos cosas que nosotros resaltamos en el capítulo 1 de Levítico.
Cuando se separa el animal, se pone la cabeza a un lado. ¿Qué es la cabeza según este pasaje? Nuestros pensamientos. Y separa la otra parte. ¿Cuál es la otra parte? Nuestro corazón. Que de alguna manera en el lenguaje hebreo aún hay unas palabras en el griego, en el hebreo, que significan, cuando se usa corazón, se habla de entrañas, el centro, no el corazón, sino cuando el judío usa la palabra de todo tu corazón, está hablando de todo tu centro. De alguna manera, ese lenguaje lo vamos a encontrar en la Escritura, que debemos amar a Dios con amor entrañable, ¿sí? Entrañas. Entonces la palabra divide ¿qué? Pensamientos y nuestro corazón e intenciones. Ahora Pablo nos dice que nosotros debemos presentarnos a Dios. Y eso tiene que ser quemado en el altar de Dios para ser agradable. Entonces, ¿de qué nos habla esto? Mateo 22, verso 37, Jesús dice, hay una conversación con un escriba, y en esa conversación surge este pasaje muy conocido. ¿En qué se resume la ley y los profetas? Si nosotros pudiéramos resumir el mensaje que se encuentra en las Escrituras, ¿cuál sería? Este hombre responde muy bien y Jesús aprueba lo que él dice y dice. Ahí en el verso 37 Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y si lo transliteramos al lenguaje que estamos usando, sería amarás al Señor con todas tus entrañas. ¿Y qué más? Y con toda tu mente o pensamientos, con toda tu alma y con toda tu mente. Qué interesante, que la verdadera adoración es un aspecto muy interior que nosotros debemos aprender, que es el reflejo del amor de nosotros como cristianos hacia nuestro Señor. Entonces vamos a hablar de eso, cómo es tan importante la cabeza en medio del sacrificio o la mente en medio de nuestra devoción a Dios, las entrañas que hablan del corazón y su grosura o sus intenciones. Y aquí en este pasaje no se nombra, pero también vamos a hablar del pie. ¿Se acuerda que se hablaba del pie en el sacrificio? Entonces vamos a hablar de esos tres aspectos, por lo menos por encima, y ver la importancia de eso para nuestra vida cristiana, como discípulos del Señor. ¿Por qué es tan importante la mente o los pensamientos? Proverbios dice, hablando del hombre codicioso, que tal es su mente, cuál es su pensamiento, es su corazón. Tal es él. Si nosotros pudiéramos hacer una radiografía de la clase de pensamientos que tiene una persona, podríamos saber qué clase de persona es. ¿Sí? No necesitamos que haga nada. Si pudiéramos saber qué piensa, qué hay en su mente, en qué se ocupa, podríamos saber qué clase de persona es. Por ejemplo, si encontramos una persona como la que decíamos de Proverbios, si ella toda está pensando en dinero, ¿qué clase de persona es? Codiciosa. Si tenemos un hombre que a toda hora está pensando en mujeres, en faldas, ¿qué clase de persona tenemos? Un adúltero. ¿Sí? Lo que pensamos, eso somos. Porque yo puedo venir a la iglesia, cantar en la iglesia y en mi mente tener pensamientos de codicia hasta por una hermana. Y diciendo que vengo a adorar a Dios, soy adúltero. Sin que nadie me vea. Pero la verdadera religión no se trata de lo que ven los hombres, sino lo que ve Dios. Y aunque nosotros querramos ocultar de todos los hombres nuestra realidad, delante de Él todo es expuesto. Entonces, la verdadera religión y adoración a Dios es
transformación de nuestra manera de pensar. Porque una vez yo cambio mi manera de pensar, yo cambio mi manera de vivir. Mi mente es el timón hacia donde se dirige mi vida. Si yo dejo que mis pensamientos vaguen en torno a ciertas cosas, mis pies van a caminar en torno a eso. Si yo dejo que en mi mente sea bombardeada por pensamientos de envidia, de rabia, de odio, en algún momento yo voy a usar mi boca, mis actitudes, mis palabras, para mostrar lo que hay aquí en mi mente. Es muy importante consagrar nuestra mente a Dios, hermanos. Porque lo que mira Dios es lo que estamos pensando. ¿Qué está pensando usted en este momento? Este muchacho está loco, este hermano está loco. No, hermano, mire, la verdadera fe cristiana es un cambio de vida, pero necesita nuestra mente ser renovada, ser entendida de cuál es la voluntad de Dios y perseverar en ella para que nuestra vida pueda ser dirigida de una manera agradable. Un culto genuino no es cantar y saltar, aunque eso hace parte muchas veces. Un culto genuino a Dios es tener una mente limpia, que se guarda de todo tipo de cosas que desagradan a Dios. ¿Saben que uno de los mayores problemas que tratamos con los hombres, aún cristianos, es la adicción a la pornografía? Y en muchos casos, eso está ligado a otras cosas, pero en muchos casos es un pecado mental. Porque hay muchos hombres que realmente no tienen la osadía de llegar a contratar una mujer, una prostituta, o de serles infieles a sus esposas. Pero en su mente han maquinado y consentido cualquier clase de cantidad de pensamientos sucios hacia otras mujeres. Y de nada le sirve al hombre predicar la palabra, ministrar la alabanza, dar ofrendas, si tiene una mente sucia y corrompida. Mejor sería que dejara de predicar. Mejor sería que abandonara el ministerio de la alabanza y purificara su mente, porque eso es lo que Dios ve. A estos temas casi nadie dice amén. Pero este es el verdadero cristianismo. Pasamos de ser hombres inmorales a ser santos, comenzando aquí, en la mente. Eso es lo que Dios considera un sacrificio agradable. Usted puede dar y debe dar. No va a usar esta excusa para no dar. Usted puede dar mucho dinero, pero si su mente está corrompida, Dios no va a recibir su ofrenda como algo agradable. No hablemos solo del hombre, la mujer, envidia, celos, pensamientos contra otras. ¿Cuántas cosas hay en nuestra mente que necesitan ser limpiadas y tratadas por Dios para poder llegar a ser personas agradables a Él? No solo personas que van un domingo a una reunión, sino ser personas santas y limpias, como el Señor es digno de tener un pueblo. Dice Romanos 8, verso 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, ¿qué? Piensan. No dice ahí, pero está implícito por la frase anterior, en las cosas del
espíritu. Si usted pudiera, Martín Lutero decía esto, es imposible evitar que lleguen pensamientos a nosotros. ¿Cómo así? Es imposible que vengan ciertos susurros de nuestra carne a nuestra mente o aún ciertos dardos de Satanás. Él lo comparaba con las aves. Pero una cosa es que el ave venga y otra cosa es que el ave haya nido en su cabeza. La verdadera guerra espiritual no necesariamente es saltar y pisotear al diablo. La verdadera guerra espiritual es poner todos los pensamientos pecaminosos que vienen a nuestra mente a los pies de Cristo. Cuando el pensamiento brota y yo lo identifico su olor nauseabundo en mi mente, yo digo, Señor, guarda mis ojos, guarda mi mente, Señor. Yo no quiero pensar esto de esa mujer, o yo no quiero sentir esto contra esta persona. Tú no eres así. Tú eres santo, tú eres puro, limpia mi mente. Entonces inmediatamente, aunque el pensamiento viene a la puerta, porque siempre vamos a tener luchas con pensamientos. Un hermano decía, los pensamientos son como los testigos de Jehová. Siempre van a llegar a la puerta. Pero una cosa es que lleguen a la puerta y otra cosa es que usted los deje entrar, los siente en su sala y los meta ya a lo profundo de su cuarto. Porque aunque es muy cierto que muchos no lo lleguen a confesar, usted tiene en lo profundo de su cuarto un cuarto lleno de testigos de Jehová. O un cuarto lleno de mujeres. O un cuarto lleno de envidia, de orgullo, de ira, de enemistad. Y si su mente no es limpia por Dios, si la palabra de Dios no limpia y no trata esas áreas en su vida, por más que usted se esfuerce en otras cosas, no va a ser agradable al Señor. Piensa en qué ocupa su mente. Por eso hay ejercicios espirituales muy necesarios en la vida cristiana, como que la lectura. Ocúpate en la lectura. ¿Por qué? Porque cuando usted comienza a leer la palabra, libros cristianos, su mente comienza a renovarse y comienza a ser limpia. Cuando usted comienza a escuchar predicaciones, su mente comienza a ser renovada y limpia. ¿Sí? Uno de los ejercicios más sanos para nuestra mente es mantenerse ocupada. Una mente desocupada es un gran peligro para la vida espiritual. Y ahí es donde está el peligro del entretenimiento. Porque si usted se sienta como mero delante del televisor, su mente comienza a estar en un estado de pasividad y su mente comienza a recibir una cantidad de información que muchas veces no le conviene. Entonces usted comienza a ver la película de cine donde comienzan a salir mujeres vestidas de cierta manera, una escena erótica entre un hombre y una mujer, y aunque usted quiera ser el hombre más piadoso, su mente está procesando eso y su mente va a causar un efecto en su vida. Entonces, para no tener una mente pasiva, yo debo ocupar mi mente en lo que edifica, la lectura, la meditación, el memorizar la Biblia, el meditar los cánticos. Eso hace que mi mente sea limpia. Un hermano da un ejemplo muy sencillo. Si yo le dijera a usted, no piense en serpientes, no piense en serpientes verdes, babosas, grandes, no piense. Cuando yo le digo no piense en eso, usted de una vez va a la serpiente. Pero si yo le digo, oiga, ¿cómo estará el almuerzo de ahorita? ¿Qué será? Carne, frijoles, acá que comen harta arepa. De una vez su mente, ¿a dónde se fue? Al almuerzo, ya comenzó a bostezar y todo. Eso nos muestra que nuestra mente es dirigida. Y si yo tengo la tentación en relación hacia las mujeres, es una debilidad.
y yo dejo que mi mente sea dirigida ahí, nunca voy a salir de ahí, hermano. Entonces, ¿qué hago? En vez de ponerme a luchar con algo que no puedo quitármelo de la mente, porque entre más me digan, no serpientes, más pienso en serpientes. Dice la palabra, en esto pensad. Entonces, en vez de pensar en serpientes, comienzo a pensar en lo puro, en lo santo, en lo de buen nombre. Entonces yo comienzo a pensar, por ejemplo, en un versículo bíblico. Cuando hablamos a los hombres, memorices esos pasajes de Proverbios que hablan de la mujer ramera. Algo así, como parafraseando, y usted comienza, cuando ve una mujer atractiva, comienza, engañosa y vana es la hermosura. Usted ya no la ve tan bonita. Camino de muerte. El que se llega a ella no volverá. Dios no tendrá por inocente al que a ella se llega. No, usted ya la ve como debería verla, peligrosa. ¿Por qué? Porque su mente, al ocuparse de la palabra de Dios, le va a dar una gran victoria sobre el pecado. Ahí está la clave, hermano. Velad. Pero no es velad de mirar a ver quién entra, también a ver quién entra o quién no entra, no. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá, hermano? Eso debe ser importante para usted y es muy importante para Dios. La cabeza, la mente. Todo lo que usted pueda hacer para que su mente crezca en el conocimiento de Dios y sea puesta delante del altar de Dios, es una gran bendición. Lea, de verdad, hermano, ocúpese en la lectura. Eso lo va a salvar a usted y a los que lo oyen, dice Pablo. Edifique, deje de ver tanta basura. Hoy el día la televisión es pura basura, la música del mundo es basura, hermano, solo contamina. Si usted quiere tener una vida cristiana sana, necesita limpiarse de todo eso y ocupar su mente en las cosas de Dios. El segundo asunto, entrañas, corazón, pensamientos del corazón, intenciones del corazón. ¿Qué es el corazón? El corazón en las Escrituras, como les decía, es el ser interior, voluntad, deseos, el centro del hombre, lo que usted ama, por lo que usted sufre, por lo que usted desea. Eso es un asunto que también le interesa a Dios. Yo les hablaba y he estado hablando en estos días del caso de Balaán. Ustedes conocen la historia de Balaán. El profeta que por la codicia, el premio, fue desobediente a Dios. Y nos damos cuenta que aunque somos cristianos, muchas veces nuestro corazón no es adecuado. ¿Por qué? Como lo decíamos en el culto anterior, nuestro corazón a veces puede llegar a tener ídolos. Y amamos más eso que hay en nuestro corazón que a Dios mismo. Por ejemplo, en el caso de Balaán, Dios le dijo que no fuera, pero a Balaán, amando más el dinero, fue. Entonces, aunque Balaán era el profeta de Dios, el verdadero Dios de su corazón, ¿qué era? La codicia. Y ese es un gran problema, que nosotros a veces podemos decir que somos cristianos y que adoramos a Dios, pero hay cosas en nuestro corazón que le roban el lugar a Dios. Cosas que amamos en el secreto. Un hermano decía, nosotros como cristianos decimos, es que a veces ser cristiano es difícil, hermano, esto es difícil. Pero la palabra dice que el yugo del Señor es ligero y fácil su carga. Entonces un hermano decía, ¿por qué es tan difícil el yugo de llevar? Porque hay cosas que amamos más que a Dios. Y eso hace en el camino de Dios muy pesado. Vamos a leer un pasaje ahí en Ezequiel 14, verso 1, para ir como entendiendo estas cosas. Es una época donde vienen a adorar a Dios. Unos hombres vienen a consultar a Dios. Dice en el verso 1, 14:1. Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Y vino mi palabra de Jehová diciendo,
porque nosotros a veces somos ingenuos, pero Dios no. Está el profeta y se acercan los sacerdotes de Israel y vienen a consultar a Dios, porque antiguamente la nación siempre se guiaba a la luz de la palabra de los profetas. Entonces, cuando iban a ir a una guerra o cuando había un acontecimiento importante, se consultaba a Dios a través del profeta. Y los ancianos vienen a consultar a Ezequiel. Y el Señor le dice algo a Ezequiel acerca de la realidad interior del corazón de estos hombres. Dice: hijo de hombre, y vino mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. Es tremendo que personas puedan acercarse a consultar, pero en su corazón ya han tomado una decisión. Eso es muy tremendo. Uno da consejería, pero muchas veces uno sabe que esa consejería no va a tener ningún efecto, porque la persona que viene a pedir el consejo o a consultar, en su corazón, aunque habla que quiere saber, ya ha decidido, ya hay un ídolo en su corazón. Y esto es tan tremendo que hoy en día, y no solo hoy en día, aún desde la antigüedad, los hombres acostumbran a buscar el profeta o el predicador que le va a hablar lo que su corazón quiere oír. Ustedes han escuchado la historia del rey Acab. El rey Acab va a ir a la guerra con el otro rey, y el otro rey le dice: ¿no hay profetas para consultar a Jehová? Y él dice: sí hay. Y mandan a llamar a todos los profetas y comienzan a decirle: vaya que usted va a obtener la victoria. Y el rey le dice: ¿no hay otro profeta así como más confiable? Y Acab dice: sí, está Micaías, hijo de Imla, pero ese no me gusta porque siempre me habla mal. ¿Eso qué es? Cuando consultamos al profeta que nos habla lo que queremos oír. ¿Sí? No el que necesitamos oír. Porque mientras los otros profetas le decían: vaya, vaya, ese ir significaba que él iba a morir. Tremendo, ¿no? Que a veces nuestro corazón ama tanto que hasta usamos la Biblia para que la Biblia diga lo que yo quiero oír. Eso pasa aún en la predicación. Usamos la Biblia para que la Biblia diga lo que yo quiero hablar y no dejamos que la Biblia hable lo que nos quiere decir. ¿Saben qué le pregunta a Micaías? Micaías, ¿debo ir a la guerra? Y Micaías le dice: ve, Dios te da la victoria. Y el rey le dice: no, dime la verdad. Porque si usted quiere escuchar a veces algo, hasta Dios le dice: vaya. A veces eso es un juicio. Queremos carne, decía Israel en el desierto. Y les dio a comer carne, hasta que les salió por las narices. Hermano, uno ve eso mucho en las mujeres. Ahora hablemos de las mujeres. Hermana, eso no te conviene, es un hombre incrédulo, eso es yugo desigual. No te metas ahí, vas a sufrir, no lo hagas. Te lo decimos con amor, no lo hagas. Queremos carne. Ese hombre le va a salir hasta por las narices, la va a hacer sufrir. Hermano, no debería haber en nuestro corazón nada que le quite el primer lugar a Cristo, si somos seguidores de Él. Él debe tener el lugar a tal punto que seamos capaces de abrir nuestro corazón y decirle: Señor, si tú quieres consumar esto, quémalo. Mi mayor deseo es agradarte y obedecerte. Cuando usted tiene el deseo de amar a Cristo y honrarle, perder esas cosas que hay en su corazón no son difíciles, hermano. No son difíciles. Pero hay casos donde los cristianos tienen muchos ídolos
en su corazón. Jesús dijo, no es que no hay que amar a los padres, no es que no hay que amar a los hijos, a las esposas, pero Jesús dijo así, el que ama más a padre, o a madre, o a hijo, o a hija, o aún su propia vida, más que a mí, no es digno de mí. Entonces, si usted no es capaz de sacar su ídolo y quemarlo en el altar de Dios, usted no conoce lo que es la verdadera adoración. ¿Saben cuál es la verdadera oración? Cuando Abraham coge a su hijo, su único hijo, el que más amaba, lo lleva al monte de Moriah, prepara el altar, ata en el altar al muchacho y extiende el cuchillo. ¿Qué estaba haciendo Abraham? Sacrificando lo que más amaba para honrar a su Dios. ¿Eso es adoración? Jesús hizo eso antes de ir a la cruz. Jesús dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Esa era la voluntad del Señor. Él tenía una voluntad y un deseo. Pero Él dijo, no se haga como yo quiero, sino como tú. ¿Qué hizo? Su corazón lo puso en el altar y lo quemó. Eso es verdadera adoración. Esos son los adoradores que Dios busca. Ahora los pies. Y vamos terminando. Primera de Tesalonicenses 2, verso 12. Acuérdese, la mente en el altar, el corazón en el altar y los pies en el altar. Esto es mucho más difícil de explicar que lo anterior, pero muy necesario también. Primera de Tesalonicenses 2, verso 12 dice, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Si pudiéramos decir, aquellos aspectos de la mente y el corazón pueden ser muy secretos. Usted con Dios, su vida privada con Dios, su amor y su devoción a Dios. Pero los pies no. Los pies que nos hablan del andar, a diferencia de nuestro corazón y de nuestra mente, cuando usted camina, va dejando huellas, pisadas. Es más, cuando usted mira en Levítico, los animales limpios eran los que tenían la pezuña hendida. Entonces el sacerdote miraba si el animal limpio dejaba una huella, además de ser rumiante. ¿Sí conocen eso? Entonces, ¿de qué habla la pezuña hendida? De la huella. La Biblia habla de que nosotros debemos seguir las pisadas de Jesús. ¿Qué quiere decir? Que la verdadera adoración cristiana involucra nuestro diario caminar. No es que yo digo, ay, yo amo a Dios, Él está en mi mente, Él está en mi corazón, pero vivo contrariamente a eso. Eso no es adoración, eso es incongruencia. Entonces vamos a leer 1 Timoteo 3, donde Pablo nos habla del caminar de un buen cristiano. Este pasaje es como los requisitos para los obispos, los hermanos que tienen un liderazgo en la iglesia. Pero no solo para ellos, sino de alguna manera los que son llamados al ministerio es porque son buenos cristianos y tienen un buen caminar en Cristo, ¿cierto? Son ejemplo para nosotros, son ejemplo para los demás. Entonces vamos a ver cómo, así resumidas, porque esto daría para mucho, pero por lo menos en qué cosas Dios espera que usted camine como cristiano y que eso sea una adoración a Dios. ¿Listo? Yo no le voy a leer textualmente el pasaje, solo los voy a mencionar para no demorarnos tanto. Primero, el caminar de un buen cristiano tiene efectos en su vida familiar. De eso hablábamos el viernes. ¿Cómo así? Una manera de adorar muy pura a Dios es amando a nuestras esposas.
y siendo fieles. A tal punto que todo alrededor nos mire y digan, oh, y este hombre es marido de una sola mujer. ¿Qué es eso? La huella que hemos dejado. No que se diga del hermano, oiga, ese hermano casado, pero ¿y cómo es de coqueto con las hermanas? ¿Cómo es de confianzudo y respetuoso? No, eso no debería decirse de un hombre cristiano. ¿Cierto que no? Él debe andar conforme a lo que cree, ¿cierto? Y eso es agradable a Dios. Una de las metas que yo entendí en mi vida cristiana, que es realmente un desafío, es que yo debo esforzarme constantemente por amar, complacer y darle todo lo que necesita mi esposa, emocionalmente, espiritualmente y económicamente. Hermano, si usted no puede amar a su esposa y darse por ella, usted no debería participar en ningún tipo de servicio cristiano. Esas son sus pisadas. ¿Por qué? Porque si usted no ama a su esposa y por ahí sea incrédula, ella va a decir, no, pero este habla de Jesús, lee la Biblia todo el día, que el Señor, y nunca es amable conmigo, nunca me trata con cariño, nunca habla conmigo, no tiene tiempo para mí. Y eso sí, pero se le van los ojos por cuanta ve por ahí. ¿Ustedes creen que eso es un buen cristianismo, hermano? No. Dios pone en el altar nuestros pies. ¿Sí? Y debemos examinar cómo estamos andando en esa área. No solo en relación a nuestra esposa, dice ahí más adelante que él debería gobernar bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Qué quiere decir eso? Que la familia de un hombre habla mucho de qué clase de hombre es él. ¿Qué clase de cristianismo tiene él? ¿Cuánto enseña la palabra a sus hijos ese hombre? ¿Cuánto corrige a sus hijos ese hombre? ¿Cuánto les muestra la autoridad de Cristo ese hombre a sus hijos? Hermano, nosotros tenemos la tendencia a enseñar a muchos menos a los de nuestra casa. Eso es un gran pecado, hermanos. Primero debemos amar a los más prójimos, y esos prójimos son nuestra esposa y nuestros hijos. La Biblia también dice que el andar tiene que ver con el carácter. Una persona prudente, una persona decorosa, no pendenciera. Porque hay cristianos que, una vez fui yo a visitar a un hermano. ¿Y dónde está el hermano? No, hermano, es que tenía su negocio y se agarró al frente del negocio con el vecino. Pendenciero, problemático, iracundo, lleno de ira. ¿Usted cree que después de una persona escucharlo a usted decir groserías, armarle pleito porque lo cerró en la carretera o a su vecino por algo, la gente va a creer que usted es un buen cristiano? El mundo está fastidiado de cristianos que no viven como cristianos. Solo tienen el cristianismo de palabras. Y necesita haber una verdadera adoración en la casa de Dios, hermano. Y eso implica transformar nuestra vida y nuestro andar. Que sea agradable y digno del nombre que nosotros conocemos y predicamos. ¿Cómo manejamos el dinero? ¿Cómo no avaros, no codiciosos? Hermano, todo eso es adoración a Dios. La manera como hacemos negocios. Hay cristianos que predicando mientras les está evadiendo impuestos, está pagando el chanchullo por debajo de cuerda, está ahí. Tramposos, mentirosos. Muchas veces nuestros pies que deberían dejar huella son usados para pisotear el nombre de Jesús, hermanos. Y eso no debería ser así. Eso no es adoración, hermano. Dios quiere que nos presentemos como sacrificios vivos, agradables y perfectos. Y eso habla de muchas cosas.
Le doy gracias al Señor que me permitió este fin de semana compartir la palabra con ustedes, hermano. Espero que la palabra de hoy, especialmente esta, hermanos, lo lleve a usted a meditar sus caminos y a procurar vivir una verdadera adoración, no solo de palabras o de cánticos, sino una vida transformada que es luz y reflejo de la gloria de Cristo. Padre, te damos gracias, Señor. Te doy gracias por mis hermanos, por cada uno de ellos, Señor, por los que has reunido hoy, Señor, por los que has traído hoy a escuchar tu palabra, Señor, los que han escuchado el mensaje del Evangelio, Señor. Te pedimos, Señor, que hagas de nosotros verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, porque eso es lo que tú buscas, Señor. Que te adoremos, que te sirvamos, Señor, que seamos consumidos delante de tu altar por tu fuego divino, Señor. Bendice tu palabra, Señor, y que ella dé fruto en la vida de tu iglesia, Padre. Pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén, Señor.